y no hablaban tanto como las que nos sentábamos más adelante, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, por algo la radio no estaba en el horizonte ya. Claro, ya estaba predestinada. Bueno. Absolutamente. Igual acá nos reencontramos. ¿Cómo andan? Bien, bien, yo estoy un poco afónico, así que difónico, así que no se escucha bien mi voz. En cambio, Adriana tiene esa voz potente. Esa potencia de voz. Sí, sí, que me encanta. Bueno, te quería preguntar, para arrancar, vos esta semana escribiste una nota que se titula El interés de Marcela Pagano por los diplomáticos rusos y el papel de un abogado ligado al chavismo. Opa. Que, bueno, trata sobre la negativa a hacerse el control de alcoholemia de 2 diplomáticos rusos y un poco el rol ahí que jugó esta diputada libertaria y quien se dice o que sería su pareja. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes de qué trata esa nota que publicaste, que me parece que es un enfoque interesante sobre el tema de esos 2 diplomáticos rusos que no se quisieron hacer el control de alcoholemia y las repercusiones y el impacto que tuvo eso. Sí, sí. Aparece algo como una anécdota y después aparece un trasfondo que es lo más inquietante, ¿no? Uh-huh. La historia, bueno, estábamos en las redacciones en los días de fiesta, digamos, trabajando. Navidad. Así es. Y aparece esta historia de 2 diplomáticos rusos que son detenidos en un control de alcoholemia y alegando su inmunidad diplomática, se niegan a hacer el control y después de un largo tironeo terminan escoltados por la embajada y sosteniendo su negativa a realizarse el control de alcoholemia. Hasta ahí la historia que afectaba a estos 2 diplomáticos, que por lo curioso de la jornada había llamado la atención y se había mantenido enfocado hasta el momento en la reacción de estos 2 ciudadanos rusos, cuyo desempeño en la embajada ignoramos a qué se dedica. Y la verdad es que la Convención de Viena en gran medida les daba el derecho a negarse, más allá de que la mayoría no se resiste a hacer este tipo de controles los diplomáticos cuando son requeridos. Uh-huh. Pero lo que me llamó la atención es que después Marcela Pagano, una diputada que entró al Congreso como parte de las listas de la Libertad Avanza y después tuvo una ruptura con el gobierno, emite un comunicado cuando ella venía. Igual de integra meses el bloque de la de bajo Libertad perfil. Avanza todavía, ¿no? Me Integra parece. el bloque, sí, así es. Ajá. Aunque la relación está rota. Ajá. Y uno puede entender en este trasfondo por qué está rota, reconstruyendo, sumando, uniendo algunos cabos. Y en plena Navidad, la diputada Pagano emite un comunicado expresando su preocupación por la detención de estos 2 diplomáticos en un control y además presenta una denuncia judicial. Es decir, interrumpe el descanso navideño y va a la justicia con un escrito, digamos, denuncia. que le hizo alguien. Exactamente. Ajá. Exactamente, con un abogado atrás. Y como el mismo día fue y se presentó. Exactamente, exactamente, en plena Navidad. Entonces ahí es donde uno empieza a ver una lectura política detrás de la anécdota. Porque, bueno, el personaje vos lo conocés muy bien, y Pagano había sido vinculado varias veces con Franco Bindi, que es el personaje que aparece detrás. Bueno, de hecho, Carlos Pañi, el día anterior, sí, había publicado en su columna en La Nación un párrafo sobre Marcela Pagano y Franco Bindi, puso la pareja de Franco Bindi, o sea, Pañi lo afirmaba en ese párrafo. Así es, y el ambiente político se afirma, pero eso podría ser parte de la vida privada. Sí, yo obviamente le pregunté a la diputada si esa relación existía. Ella dijo, yo de lo personal no voy a hablar, tampoco negó esa relación. Pero hacía tiempo que aparecían indicios de esa relación política, más allá de lo personal, que lo personal está fuera, digamos, del ámbito periodístico, pero en lo político, este personaje, Bindi, había sido ingresado a la Cámara de Diputados, presenció comisiones,
Recordemos que la ruptura de Pagano con el gobierno aparece cuando ella busca votos para transformarse ni más ni menos que en la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Y que la No es- eligen en ese cargo. Logra que la Exactamente, consigue elijan los encima. votos, así es, y después llega la orden de Casa Rosada, de Karina Milei, a través de Menem en la Cámara de Diputados, y el oficialismo desconoce esa votación diciendo no es nuestra candidata. Y ahí es cuando se significa esa ruptura que hasta ese momento no estaba en los radares. Recordemos que Y el Bindi problema estaba es que- dentro de la oficina en el momento que se vota. Él estaba dentro de la comisión donde se hizo esa votación. Así es, y hay Hay testimonios una que hablan foto de que Bindi, sí. por ejemplo, participando en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Servicio de Inteligencia, por Ah, ejemplo. también. Es decir, que hay diputados que lo hacen entrar a la Cámara de Diputados, Ujú. hay diputados que lo habilitan a participar a un personaje que aparece vinculado en los últimos años a países que conforman un eje donde aparece vinculaciones con Evo Morales, donde aparece vinculaciones con el chavismo. Él fue representante, abogado de PDVSA, la petrolera venezolana. Sabemos que es imposible ese nexo sin un aval político. Aparece vinculado a un agente como Alan Bogado, que revistió en el servicio de inteligencia durante el kirchnerismo y que intentó repetidas veces, en el caso Nisman, llevar de un lado para otro la investigación, intentando correr el eje de la investigación que apuntaba a Irán. Es decir, es un personaje que hilvana toda una geopolítica, todo un eje geopolítico muy concreto, Con donde se entrelaza Irán, Venezuela, Evo Morales, Rusia, Rusia, exactamente, Venezuela. exactamente. Lo que el gobierno dice el eje No es del un mal, personaje digamos. cualquiera. O sea, lo que para Milei es el eje del mal, este En persona principio es es totalmente opuesto un a la operador geopolítica de de alianza esos del intereses. gobierno. Absolutamente. Con lo que Qué significa raro. eso, Alejandro, para la Argentina, Sí, ¿no? sí. Digo, porque Irán no es un país neutro para la Argentina. La justicia argentina dijo que Irán estuvo detrás de los principales ataques terroristas que sufrió la Argentina, como fue la voladura de la AMIA. No es cualquier nación. Entonces, eso es lo que subyace detrás. Y cuando este personaje, vinculado a una diputada oficialista, y esa diputada quiebra su bajo perfil, reaparece en plena Navidad, preocupada por que unos agentes de tránsito le pidan información o que se sometan a un control a dos diplomáticos rusos, cierra un círculo político, cierra un círculo político que va mucho más allá de la anécdota. Además, Damián, pero un segundito, además ella preside la Comisión de Amistad con Rusia en el Parlamento. Así es. Son esos grupos parlamentarios de amistad También que son insólito, digamos. O sea, sí, el formato de los legisladores para vincularse con alguna nación en particular. Damián, ¿y cuál fue la reacción del gobierno frente a esto? ¿Dijo algo? ¿Habló alguien del bloque, digo, donde ella permanece más allá de las diferencias, ¿no? Que es otro dato. Uh-huh. Yo creo que acá hay dos ejes. Mira, por un lado está la reacción del gobierno frente al incidente con los rusos, que sé que buscaron desactivarlo. ¿No? El gobierno buscó desactivar porque el gobierno recibió, más allá del comunicado de la embajada rusa, recibió una queja diplomática directa del gobierno ruso a la Cancillería argentina, y la Cancillería le ratificó que por la Convención de Viena ellos tenían el derecho a negarse ese control. Es decir, el gobierno en sí buscó que eso no escalara, ese conflicto que se generó a partir de este tema. Que es un tema a revisar, que, porque inmunidad no es impunidad, ¿no? Absolutamente. La normativa diplomática, por supuesto que se tendrían que haber aceptado como cualquier ciudadano, más allá de que la inmunidad diplomática les permite negarse. La normativa, la tradición basada en la Convención de Viena, quita la inmunidad cuando hay algo, una flagrancia de un delito, ¿no? Este caso ni siquiera era un delito, era una infracción, ¿no? Pero más allá de eso, lo
lo razonable, lo lógico hubiera sido que se permitiera, que se aceptaran ese control. Ahora, esa fue la reacción del gobierno intentando desescalar esa tensión inesperada con Rusia. Es cierto, en un momento complejo de las relaciones internacionales del gobierno, ¿no? Un momento en que es un conflicto muy complicado con Venezuela, aliado de Rusia, ¿no? Me refiero, por un lado, a los asilados que se mantienen asediados por el chavismo en la Embajada Argentina en Caracas, y por otro lado, con la situación del gendarme detenido por el chavismo, ¿no? Esto aparece en ese contexto y es lógico que diplomáticamente no quieras abrir una ventana que no te suma nada en ese conflicto con Rusia. agrave el conflicto, claro. Absolutamente. Cuando estás gestionando otras cosas de una relevancia donde hay personas que están jugando en el futuro de su vida, ¿no? Ahora, y te vuelvo a esa relación de Bindi Pagano, porque Lilia Lemoyne, en la nota que vos publicás, remarca esta situación, ¿no? La diputada Lemoyne. Así es. Porque Lilia Lemoyne a veces, bueno, más allá de todo su contexto pintoresco, ¿no? Viene denunciando ese vínculo político entre Bindi, que digamos, no lo dijimos hasta ahora, es dueño, consiguió dinero para un canal de televisión, como tus artículos Extra vienen TV. reflejando en los últimos meses, ¿no? Sí, Claro. Tremenda, ¿no? Insólito. De abogado a empresario de medios. Así es, que transmite propaganda de Rusia y del chavismo, ¿no? Sí, sí, yo estuve un día canal entero viendo ese canal de televisión y nunca había visto algo tan bizarro, ¿viste? Que entrevistan al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, son informes de BRICS TV, que es el canal ruso que tiene sede en Moscú, otros informes de Telesur, algo realmente insólito porque además lo pasa Telecentro en los primeros canales, o sea, está dentro del bloque de canal de noticias, no es un canal que vos ves en YouTube, o sea, lo pasan operadores de cable. Y nada de todo eso se puede hacer sin fondos, ¿no? Claro. Sin que circulen fondos importantes de dinero. Sí, aparte, para esas contrataciones. Cuando él arrancó este canal, lo había contratado a Víctor Hugo Morales. Es decir, él lanza este canal el año pasado como un canal kirchnerista que estrenan cuando fue el acto de Cristina en el Cabildo con una transmisión en directo de Víctor Hugo Morales, que durante todo el año pasado fue la bandera de este canal. Estaba Tomás Méndez, un montón de periodistas ahí. Claro, ganan los libertarios y echa a todos y se inclina primero viendo a ver qué pasa con los libertarios y a su mes dice, no, bueno, ahora enfoco a Rusia. Entonces relanza el canal prorruso y anti-israelí. Bueno, insólito, me río porque es medio bizarro, ¿viste? Viene diciendo que desde que señaló ese vínculo político, viene sufriendo algún tipo de hostigamiento de causas judiciales. Ah, mira. Con lo cual, eso también toma otro color. Entonces, todo eso te muestra una capacidad operativa, estamos viendo capacidad operativa, estamos viendo vínculos políticos, estamos viendo manejo de fondos, con lo cual esto ya deja de ser una anécdota y se transforma, toma otro color, como un factor de poder que claramente está operando, aunque sea en los márgenes de la política, aunque sea en los intersticios de la política, está operando en la Argentina. Para intereses prorrusos, digamos, y vos hablabas de Venezuela, Evo Morales, y vinculado a algo a Irán. A la Libertad Avanza también, porque acá tenés una diputada con vínculos, ¿no? Que reacciona ante esto en favor de los intereses rusos, sí, que raro. preside la Comisión de Amistad con Rusia. Raro. Y que justamente su pareja relanza el canal y lo hace un canal de televisión prorruso. Yo creo que para entender esa contradicción que usted está marcando muy bien, uno tiene que remontarse a cómo se confeccionaron las listas de la Libertad Avanza, ¿no? Entonces, recordemos que en ese momento muchas investigaciones daban cuenta que esas listas estuvieron fuera del control de lo que era un partido que prácticamente no existía, ¿no? Entonces fueron armadas casi desde afuera, como una especie de compraventa de casilleros en una lista donde apareció de todo. Por eso uno ve mucho cuentapropismo
en el oficialismo. No es un partido amalgamado, porque es un partido que no existía. Entonces, esa necesidad de velocidad de armar una estructura nacional facilitó que le infiltraran muchas listas, ¿no? Con gente que respondía a otros intereses políticos, porque la Libertad Avanza no existía prácticamente. Fíjense lo que pasó en la legislatura bonaerense, que a los pocos días se quebró el bloque y un grupo se fue a hacer negocios con otros partidos políticos, ¿no? A intercambiar su voto, vaya a saber por qué. No duró nada y había personajes que habían participado de esa confección de listas. Bueno, eso te mostró cómo se armaron esas listas, que imagino que parte de la preocupación de lo que viene ahora en un año electoral, imagino que en el gobierno están pensando que eso no vuelva a pasar y tener una lista un poco más homogénea y no ese aquelarre que conformó ese oficialismo inesperado, como fue la Libertad Avanza, y que me parece que estos personajes que terminan respondiendo a otros factores de poder se explican en esa matriz, en ese armado original. Ahora, yo acuerdo en el caso, por ejemplo, de Diana Mondino, le echaron porque Milei dijo no me gusta cómo están votando, y a Lourdes Arrieta, una diputada, la echaron del bloque. Es decir, que Así es. tampoco es que ellos no actúan si ven que alguien saca los pies del plato. Con lo cual ahí la pregunta lleva a que este personaje Bindi, ¿qué nexos tiene hoy con algunos niveles del gobierno? Nexos que entran en directa contradicción con la política de alianzas internacionales del gobierno, ¿no? Bueno, que eligió como alianza principal Estados Unidos e Israel, todo lo opuesto al eje que transmite este personaje. Bueno, vos es que a mí me llamó la atención, yo cuando arrancamos el programa comenté una situación de hostigamiento que me hizo Franco Bindi en redes sociales, Fopea sacó un comunicado a partir de eso, y lo que más me llamó la atención, que quizás no lo comenté cuando abrimos el programa, es que él arrobó a 3 personas, es decir, él me hostigó, puso audio de uno de mis hijos, puso fotos de mis hijos también, etcétera, y él arrobaba en esos mensajes en Twitter a Juan Carreira, que es director de comunicación digital, al Gordo Dan, que Daniel Parisini, y a Traductor Te Ama, que es Esteban Glavinich. Los 3 muy vinculados al gobierno y a Santiago Caputo. Yo digo, si vos estás hostigando a un periodista que te acusa, digamos, de esta situación contradictoria, ¿no?, entre Rusia, Irán, Venezuela, Bolivia y el eje que el gobierno dice que mantiene con Estados Unidos e Israel. Vos hostigás a un periodista y en ese ataque donde incluís inclusive audio, fotos de hijos de ese periodista, ¿arrobás a funcionarios del gobierno? Un funcionario y 2 que están muy cerca del gobierno. Eso es lo que a mí me llamó la atención también, ¿no? Como que o quería mostrarles, bueno, que él también me ataca como hacen los otros que funcionarios y cercanos al gobierno, o articula con ellos, no sé. ¿O hay algún nivel de solidaridad? Bueno, eso es lo que debería explicar el gobierno. Ahora, nada de esto es gratis porque el mundo mira esto, ¿no? El mundo pasa de largo, me refiero al sistema mundial, ¿no? Sí. Pasa de largo lo específico de lo local, pero cuando ve poderes operando en alguna nación, hay una lectura. ¿Se permite en la Argentina esto? ¿No se permite? ¿Cómo se explican las contradicciones? Con lo cual, que operen a ese nivel y que incluso perforen el oficialismo estos intereses geopolíticos, en teoría enfrentados a lo del gobierno, no pasa gratuitamente en la esfera internacional. Con lo cual, empuja al gobierno una contradicción que en algunos ámbitos va a tener que explicar. Nada de esto es gratuito en el ámbito internacional. Y te llevo un poco también, vos sos docente en la Universidad Católica Argentina, donde digo que sos profesor ahí, titular de una cátedra de periodismo de investigación. ¿Cómo te impacta a vos, digamos, la relación que tiene Milei con el periodismo, ¿no? Es decir, esto de que él prioriza las redes sociales,
plantea un cuestionamiento hacia el periodismo, hacia los medios de comunicación. ¿Cómo ves esa actitud del gobierno y específicamente de Milei con el rol del periodismo en democracia? A mí me parece que hay una forma de época de construir poder, del poder político, de ciertos sectores del poder político, que se va copiando, que se va reproduciendo en varios países. Y uno de esos ejes de construir poder que es enfrentar al periodismo profesional, a los medios de comunicación tradicionales, y en ese enfrentamiento, en esa dicotomía, intentar golpear, desprestigiar a los medios para conseguir una comunicación directa con el votante que le resulta redituable. Esto se vio en Brasil, se ve en Estados Unidos, se ve en varios países de Europa, se está viendo ahora en la Argentina. Y nosotros tenemos que seguir haciendo periodismo en ese entorno medio ambiente hostil, como venimos haciendo y como hay que hacer, y creo que hay que ser más profesionales que nunca. No, lamentablemente no hay ninguna respuesta que no sea profundizar la responsabilidad, ser más rigurosos, chequear 3 veces más la información, ser ecuánimes, ser cuidadosos con las fuentes, darle voz a todos los protagonistas y mantenernos en esa senda a sabiendas de que la competencia es desigual porque el poder es desigual. Hoy el poder es desigual. Hemos descubierto que las redes no son la utopía democrática que aparecían en un primer momento, sino que el poder tiene más capacidad de conducir el sentido en las redes que un débil. El poderoso puede influenciar más, orientar las redes, la comunicación, más que un débil. Con lo cual, en ese medio ambiente complejo, nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestra misión, y es tratar de hacer periodismo con rigor, más allá del hostigamiento, que es nuestra misión. Ahí una de las cosas que también se debate, digamos, es si hay que plantear este hostigamiento que hace el gobierno al periodismo o no. Sí, sé que es un, Es un debate, ¿no? es un ámbito de discusión, Sí, exactamente, en las entidades periodísticas, claro. sí. Yo ahí tengo una postura personal, pero confieso que no tengo certezas muy firmes. A ver, y te escuchamos, tu No, mi postura. postura personal es, no me gusta la autorreferencialidad del periodismo. Yo creo que al hostigamiento del poder hay que responder con periodismo. Pero por supuesto, cada uno cumple roles diferentes. Esa es la postura de un editor periodístico como soy yo. Una entidad periodística es otra cosa y tiene otro rol, y ahí sí tiene una función diferente, ¿no? Entonces creo que también hay papeles que asumir. Por eso mi respuesta está muy impregnada de mi trabajo como editor periodístico. No diferente sería si ocupando el lugar de una entidad, ¿no? Que no es mi caso en este momento. Y por eso, si vos me preguntas como editor periodístico, yo, como se conversa en una redacción, como lo charlamos con los alumnos, es responder a eso con periodismo, que hoy cada vez es más difícil de encontrar y de diferenciar, ¿no? Porque muchos se invisten con el rótulo de periodistas cuando no lo son, porque no cumplen con las tareas que tiene un periodista, ¿no? Que, por ejemplo, el rechequeo de fuentes, la búsqueda de equidistancia, de objetividad, por más que uno no la consiga, tenerlo como ética de una búsqueda que te mueve tu acción, ¿no? No volcar nuestro marco ideológico, nuestro marco de creencias con preconceptos en un texto periodístico, sino dejar que los hechos hablen y que el lector saque la conclusión. Bueno, es un grupo reducido de espacios profesionales donde eso se mantiene como norte. Pero sigo creyendo en eso, incluso en estos tiempos.
No, y aparte es sobre todo cuando uno tiene que perfeccionar esa metodología de trabajo periodístico. Yo me acuerdo, hace poco estuvo Marty Baron acá en Buenos Aires, Ujú. y él planteaba exactamente eso que vos estás diciendo, ¿no? Que cuando ellos estaban bajo ataque en el gobierno de Donald Trump, lo que intentaban era hacer cada vez más y mejor periodismo en esa situación que era complicada también. Incluso sabiendas que lo más probable es que la batalla cultural esté perdida en gran medida, que esto va a ser, que no va a ser un credo masivo, pero creo que incluso en esa cancha inclinada hay que seguir jugando con las reglas. Y también ahí a mí a veces lo que me Absolutamente. pasa es que uno no solo hace, digamos, periodismo a través de los medios tradicionales, ¿no? Como nosotros que estamos en diario o en radio o televisión, sino que también usa las redes sociales para transmitir ahí lo que uno hace en estos medios o inclusive a veces para poner investigaciones. A mí, por ejemplo, me pasaba, no sé, la investigación de Pedro Brigger, cuando investigué ese caso y había 5 mujeres que lo denunciaban por acoso sexual, yo lo puse primero en X, en Twitter. Entonces, a mí me parece también que las redes sociales son un espacio de trabajo periodístico y es muy difícil, bueno, cuando eso se transforma ese espacio en un lugar muy hostil, muy agresivo, con esto de las milicias digitales paraoficiales, Bueno, digamos. siempre lo importante es el quién lo dice, ¿no? La reputación y estas cosas que, bueno, vos sabrás, Damián, que es lo que hay que marcarle a las nuevas generaciones de periodismo, ¿no? Porque esas cosas se construyen y a la vez convierten a algo en creíble o no creíble. Sí, sí, y en un momento histórico en que la verdad misma está relativizada, ¿no? En un momento histórico que estamos en la era de la posverdad, donde la verdad es, se vende como una construcción, ¿no? De hecho, tenemos líderes políticos que trabajan muchas veces desde la mentira, Mm. negando los hechos más básicos, ¿no? Por eso creo que todo el medio ambiente es adverso, eh, pero no aparece otro camino que insistir con lo nuestro, ¿no? Con nuestro trabajo periodístico. Eh, Incluso cuando uno está todo el tiempo bombardeado con fake news, es decir, con falsedades fabricadas intencionalmente eh, para generar una postura, para generar un sendero, un surco que lleve el camino hacia otro lado. Bueno, por eso creo que la cancha está inclinada, ¿no? Es como jugar con el árbitro en contra. Pero así todo, a veces hay que jugar con el árbitro en contra y tratar de hacer buenas jugadas. Y sobre todo ser fiel a tu conducta, ¿no? Creo que eh, los periodistas estamos bajo observación, todo el tiempo bajo observación, todo el tiempo. Y creo que hay que saber que eso es así y que tenemos que trabajar en ese espacio bajo observación. Y por eso tenemos que extremar nuestro rigor para que cada paso que damos pueda ser explicado desde la ética periodística. Bueno, Damián, un placer enorme. Seguiríamos más, pero se nos Espero no termina haberlo el programa. detenido. No, no, pero realmente un placer enorme porque sos un editor que uno sigue, lee. No pudimos hablar de tus libros, no pudimos hablar de otros temas, pero realmente es un placer enorme porque, eh, digamos, vos prestigiás la profesión periodística y a nosotros nos encanta hablar de esos temas. Entonces, realmente, bueno, a uno le encantaría seguir 2 horas más. No sé si los oyentes, pero este, no, los Bueno, no oyentes creo. también. Ellos escuchan el programa porque saben que hablamos de estos temas también. Eh, Bueno, pero muchísimas gracias. La verdad, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por el tiempo. Fue un gusto encontrarlos en este espacio y mi solidaridad con vos por sé lo que es ser hostigado, pero bueno, también tenés que saber que no estás solo en esto. no, no, y yo te agradezco además.
No solo eso, sino que la investigación esta que vos publicaste en La Nación sobre ese vínculo entre Pagano y Bindi, de alguna manera también permite echar luz a estos ataques que a uno le hacen, ¿no? Que cuando uno puede leer eso y los lectores, sobre todo de La Nación y de otros espacios, pueden leer, bueno, esas zonas oscuras que tiene la política, es cuando más se justifica el trabajo que hacemos, que venimos investigando sobre esos temas y el trabajo de otros colegas echando luz sobre estos personajes realmente es muy importante. Así es, para eso estamos. Mi solidaridad. Un abrazo grande a todos y Feliz muchas gracias año, por el Damián, tiempo. un beso Bueno, un enorme. abrazo grande, Lo Damián. mismo. Gracias. Abrazo para todos. Adiós. Adiós. Era Damián Nabot, editor del diario La Nación y profesor en la Universidad Católica Argentina. Mi verdad.